Pensando o para introducir a este sermón, usted ha escuchado la frase o el refrán, o no sé cómo se le dice. Muchos caminos conducen a Roma. ¿Lo ha escuchado? ¿Conoce el origen de esa frase? ¿La conoce? Bueno, investigando un poco se dice que en la antigüedad Roma era muy importante, tanto comercial como de forma turística, y mucha gente al año tendía a ir a este lugar para trabajar, para comerciar y también para turistear. Estaba muy de moda Roma en ese momento de la antigüedad. Y producto de esto, o por la necesidad de que la gente llegara, construyeron demasiados caminos hacia Roma. Y la gente decía, por cualquier camino que te metas vas a llegar a Roma. Y de ahí viene la frase, muchos caminos conducen a Roma. Que nosotros popularmente lo usamos para decir ¿qué? A usted la usa, pero no sabe para qué. Por donde te metas, no importa cómo lo hago, igual lo vas a hacer. Nosotros popularmente lo usamos de esa manera. Pues sepa que también, lamentablemente hay que decirlo, este dicho también es usado en la actualidad para referirse a que todas las religiones llevan a Dios. ¿Lo he escuchado? Todas las religiones llevan a Dios. Ve que se parece un poquito. Lamentablemente, esta es una de las verdades, Dios me guarde, una de las cosas más falsas que hay. Uno de los errores más grandes que hay. Es falso y totalmente peligroso. La porción de hoy justamente nos habla acerca de eso. Si usted pudo ver el flyer, recuerda el título de la portada. No hay otro evangelio. ¿Y qué reflejaba la imagen, si se dio cuenta? Un camino. Tal cual, así es. Yo te invito entonces a que vayas a tu Biblia, allá en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Lo puedes ubicar y me confirmas para orar. Dice así la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o a un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué mejor manera si hablamos acerca de la misión que hablar del mensaje? ¿Cierto? Entonces justamente el apóstol Pablo escribe esta carta preocupado por ese mensaje. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. La epístola de Pablo a los Gálatas se dirigió a varias iglesias localizadas en la región de Galacia, en Asia Menor. No era una iglesia como tal, como la iglesia de los Corintios, que recibieron la carta, eran varias iglesias. Ponga atención, eran varias iglesias que estaban pasando por este problema. Estas iglesias estaban conformadas tanto por judíos, que se han convertido al cristianismo, como a gentiles que se convirtieron a través del ministerio de Pablo. Es una carta que se diferencia del resto por el tono y contenido. Usted revisa las otras cartas de Pablo y primero Pablo empieza con un saludo a la iglesia, con amor fraterno, oramos por ustedes, estamos pendientes, ténganos en sus oraciones. Pero aquí no fue así. Pablo introduce la carta, 5 versículos usa, predicando el evangelio y de una ya establece su argumento. Eso llama la atención, ¿cierto? O sea, Pablo como que dice, hay algo que tengo que hablar con ustedes de forma urgente. Y no se permite endulzar el mensaje. Ahora les voy a decir algo difícil. No. Pablo de una va y dice, hey, estoy asombrado. Fue escrita con un propósito bastante claro, mostrar que la justificación es solo a través de Jesucristo. Es decir, la salvación es por medio de la fe
y no son necesarias las obras humanas para obtener la salvación. Este es el propósito de toda la carta de Gálatas. Pensando entonces en esto, déjenme compartir con ustedes dos principios bíblicos. El primero lo encontramos en los versículos 6 y 7. Y para los que toman nota dice de la siguiente manera: los creyentes debemos evaluar constantemente si estamos en el Evangelio. Versículos 6 y 7. La parte A de este versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Como comentaba, este grupo de iglesia eran producto de uno de los viajes misioneros. No sabemos si el primero, algunos dicen que fue el segundo o el tercero. Realmente no tenemos mucha información en cuanto en cuál viaje misionero Pablo les predicó a esta iglesia o el grupo de Pablo. Tampoco entendemos o sabemos, tenemos claridad cómo Pablo llegó a saber de los problemas que sucedían en esta iglesia. Sin embargo, Pablo estaba pendiente de las iglesias. Indudablemente, estas iglesias escucharon el mensaje del Evangelio de boca de Pablo y muchos abrazaron la fe. Sin embargo, como presenta el apóstol Pablo, también la rechazaron. Estas iglesias en algún momento creyeron el Evangelio, dejaron sus prácticas, dejaron su fe antigua y depositaron su confianza en el Evangelio de Jesucristo. Pero ahora las iglesias habían dado un paso atrás. Vea que Pablo usa una palabra, dice que tan pronto, ¿lo ve? Esta palabra no es pronto de tiempo, es decir, no es pronto de que creyeron y ya se pervirtieron, no. Sino quiere referirse a precipitación, o como que no puedo creer que se precipitaron a creer eso sin siquiera evaluarlo, ¿me entiende? Estos creyentes habían creído, pero frente a otra enseñanza, que es lo que Pablo está diciendo, otro evangelio, estos creyentes simplemente habían aceptado sin evaluar, con ligereza total. Aceptaron la enseñanza sin primero evaluar con discernimiento si esto era un evangelio diferente. Por eso es que Pablo se asombra. Estoy asombrado. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué ustedes están así? Como les decía, esta iglesia estaba conformada por judíos y gentiles. Y como muchos sabemos, los judíos creían en guardar la ley, día de reposo, la circuncisión. Ellos decían que a través de estas prácticas el hombre podía ser salvo. Sin embargo, la fe que ellos habían recibido era que ellos, si podían encontrar salvación, era a través del evangelio de la gracia de Jesucristo. Algo que es totalmente distinto. Las obras de la ley o la circuncisión dicen: en tus manos está el salvarte. Mientras que el evangelio de la gracia nos dice: en el sacrificio de Jesús en la cruz es que tú puedes conseguir la salvación. No es un mérito tuyo propio. No es que tú te lo ganaste. Entonces, por eso es que Pablo se sorprende. ¿Cómo se habían entendido la salvación por gracia? Ahora vuelven otra vez a la salvación por las obras de ustedes. Que es algo que es imposible. Y es que lo podemos ver porque allá en el capítulo 5, 7, Pablo hace una mención de que ellos estaban corriendo bien la carrera de la fe. Esta iglesia estaba caminando bien en la fe. Esta iglesia estaba creyendo en el evangelio, estaba manteniendo el evangelio, lo estaba haciendo bien, pero se desvió. Y esto llama nuestra atención porque no era una iglesia, digamos que inmadura o sin conocimiento. Era una iglesia que estaba caminando bien, pero se desvió. Debe llamar nuestra atención ese punto, mi hermano. Tenga ahí atención en esto. Y este punto es importante, debemos prestar atención. No hay otro camino, no hay otra ruta. Solo a través del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que podemos ser salvos. No hay otro camino. No hay otro en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Aleluya. Mis hermanos, así como mencionó el apóstol Pablo, no es que haya otro. Cuando se refiere en el versículo 6, no es lo diferente. No es que Pablo decía, bueno, se fueron por otro camino para llegar. No. Él se está refiriendo a que han pervertido y lo que están creyendo es otra cosa que no es el evangelio. Lo que están adoptando es otra cosa que no es el evangelio de Jesucristo. Y por eso la preocupación del apóstol Pablo. Entonces, yo le hago una pregunta a usted en el día de hoy. ¿Cómo podemos entonces estar atentos y no ser engañados? ¿Cómo podemos estar atentos y no ser engañados? ¿Cómo?
Con la palabra, pero ¿cómo? Es imposible que usted conozca un billete falso si no conoce el verdadero, ¿cierto? Incluso esta es una de las prácticas que usan en las cajeras de los bancos. Mira, aprende el billete, toca la textura, el color, la forma, ta. Porque al entender con claridad cómo es lo original, cualquier cosa que quiera decir que es original, usted va a decir, no. El que sabe con calidad cuando un pantalón es Levi de verdad, viene otro pantalón y dice, hey, este es copia. Las costuras. La única forma en que la iglesia puede estar segura de no ser engañada con otro que se llama evangelio es conociendo el evangelio real. Si usted conoce el evangelio real de pies a cabeza, si usted lo comprende en su corazón, si usted lo cree, y debería ser así, porque si somos creyentes y hemos conocido el evangelio, entonces no habrá forma de que otro nos pueda engañar. Toda la Biblia apunta al evangelio. Toda la Biblia. Usted puede desde Génesis hasta Apocalipsis y todo te va a apuntar a Jesús. Todo te va a apuntar a Jesús. Claro, toca que nosotros, como buenos intérpretes de la Biblia, podamos trazar la línea hasta el evangelio. Pero toda la Biblia nos habla de Jesús. Sin embargo, de manera resumida, aquí tengo expresada al menos en 4 puntos lo que es la esencia del evangelio. Si usted quiere notarlo, de repente esto es una buena herramienta cuando usted va a predicar y dice, ¿qué digo? ¿Qué digo? Entonces, bueno, le puede servir. Número 1, todos somos pecadores y necesitamos salvación, ya que no hay nada que podamos hacer por nuestras propias manos para alcanzarla. Todos somos pecadores y necesitamos salvación. No hay nada que podamos hacer por nuestras propias manos para alcanzarla. El segundo punto es, solo a través de la gracia de Dios, gracia es regalo inmerecido, porque si fuese otra cosa, no sería un regalo, sería una paga, un premio, pero la gracia es un regalo inmerecido por medio de la fe en Jesucristo. Solo a través de la gracia, el regalo de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, podemos ser salvos. Número 3, Jesús murió tomando nuestro lugar en la cruz. Jesús murió tomando el lugar del pecador en la cruz y resucitó venciendo así a la muerte. Número 4, todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador, reconoce sus pecados y se arrepiente, puede tener vida eterna en Él como un regalo inmerecido. Quizá usted lo conoce de otra forma en cuanto a palabras, en cuanto a la estructura. Sin embargo, la esencia del Evangelio está en que Dios nos regala la salvación por medio de Jesucristo, su Hijo amado, pagando el precio del pecado que nos correspondía a ti y a mí. Los que creemos ya no seremos condenados, sino salvos por pura misericordia de Dios. Cualquier cosa, escuche mi hermano, cualquier cosa que haga que usted se lleve un 0,0000001% de gloria en la salvación, no es evangelio. El evangelio de la gracia deposita toda la gloria, el 100% de la gloria en Jesucristo nuestro Salvador. Cualquier cosa que busque dentro de ese evangelio suplir nuestras necesidades físicas, carnales, personales, egoístas, no es evangelio. Cualquier cosa que te prometa algo que no es bíblico, no es evangelio. Y aquí hay que estar atento y no podemos negociar esto. Pablo no lo negoció. Versículo 6 de Gálatas, estoy asombrado de que se hayan apartado. No puede haber pie para permitir eso. Doctrinas de demonios como el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la inclusión, de la liberación, el evangelio de la nueva era, el evangelio de la autodeterminación, debe ser rechazada. Incluso ni llamarse evangelio deberían, porque evangelio es buenas nuevas o buenas noticias. Y estas no son buenas noticias, sino que son cosas que pervierten el evangelio, que confunden a las personas y les hacen creer que viven una vida espiritual, una vida de evangelio, una vida donde glorifica al Señor, pero es mentira. Con cosas que parecen, que se visten, que usan términos, pero que en la esencia no es el evangelio. Debe ser rechazado. ¿Cuántas desviaciones, sectas, aún dentro de la iglesia evangélica, vemos hoy porque no se considera un día esto? Y dejaron que se permeara.
Ah, sí, déjalo. Ah, incluye eso en el Evangelio. Ah, está bien. ¿Y cuántas sectas hay? Que dicen ser la verdad, que dicen tener la sana doctrina, pero cuando tú revisas su esencia del Evangelio, está totalmente desligado de él. Mis hermanos, aprendamos del error de la iglesia de Galacia, de estas iglesias, y de la historia de la iglesia, cómo muchas veces se han pervertido. Si hoy Dios nos ha permitido escuchar el Evangelio en múltiples enseñanzas, si Dios nos ha permitido cantar el Evangelio como lo hemos hecho hoy, si Dios nos permite escuchar, predicar, es nuestra tarea, nuestro deber también preservar el Evangelio, guardar el Evangelio. No siendo heraldos, terminemos nosotros cayendo. Antes de que la iglesia de Galacia cayeran, ¿qué le decía Pablo en el capítulo 5, 7? Lo estaban haciendo bien. ¿Qué pasó? Entonces, mis hermanos, Dios nos guarde como iglesia de que si hoy, por pura misericordia, por pura gracia, por el cuidado de los hermanos, estamos caminando en la fe, sea que mañana nos desviemos por no considerar esto y no cumplamos la misión que el Señor nos encomendó. Hermanos, no hay otro evangelio. Amén. Número 2, segundo principio que quiero compartir, dice de la siguiente manera: debemos cuidar lo que predicamos siendo fieles al evangelio de Cristo. Versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vamos a comenzar por esa palabra, anatema. ¿Qué es anatema? Esta palabra la podríamos traducir como maldito o como que caiga bajo maldición o castigo de Dios. O sea, no es una palabra, pónganlo en restauración, no. O regáñenlo, no. Es que el castigo de Dios caiga sobre esta persona. Y Pablo no lo está diciendo como quizás un maestro resentido de que vino otro y dijo otra cosa, entonces está quizás celoso, molesto. No, Pablo lo está diciendo con la autoridad de ser apóstol del Cordero, la autoridad dada por Dios para instruir a la iglesia. Esa misma autoridad que lo llevó a predicar el Evangelio, en que un día creyeron, y ahora lo dice con ese celo. Y en el versículo 8, la parte A dice: si aún nosotros o un ángel del cielo. Ese sí que aparece allí es un sí como de suposición. Supongamos que nosotros, Pablo está diciendo, o un ángel del cielo viene y predica otro evangelio, es lo que está queriendo decir. Él mismo, así mismo Pablo, se pone en observación. Vean la importancia, que no es un tema de orgullo de Pablo, sino que él mismo decía: revísenme, porque quizás yo mismo pudiese hacerlo mal. Revisen la enseñanza que estamos llevándoles a ustedes, a ver si el evangelio está siendo dañado. Incluso menciona a un ángel del cielo. Es como que no dejen que cualquiera venga, que aparezca, que parezca ser de Dios y predique otra cosa que no sea el evangelio. Ven la preocupación del apóstol Pablo en preservar, en cuidar el evangelio. Entonces el apóstol Pablo dice: a cualquiera en maldición si llegase a predicar un evangelio diferente. Esto debe llamar nuestra atención, mis hermanos. No debemos confiarnos de nadie. Debemos evaluar y guardar la esencia del evangelio, aún nosotros mismos, los predicadores. Dios nos guarde, los pastores. Dios nos guarde, mis hermanos. Pero aún así, si en algún momento Dios nos guarde, llegamos a decir otra cosa, mira lo que vendrá. Castigo de Dios. Lo delicado que es esto. Nosotros los creyentes debemos hacer uso de la capacidad para razonar que Dios nos dio. Dios nos dio un raciocinio. Nos hizo seres pensantes. Seres capaces de evaluar. Mismo decía: mirad vosotros mismos si estás en la fe o no. Es una actitud de evaluar lo que estamos recibiendo, lo que estamos escuchando. Debemos evaluar, hacer uso de eso que el Señor nos dio. Y revisar, comparar cualquier enseñanza, cualquier canción, cualquier expresión, cualquier predicación, cualquier de esas imágenes que a veces vemos en los estados de WhatsApp, Instagram, que se ve bonita.
y son espiritual. Y nos dejamos llevar, sí, públicala. Y nos volvemos partícipes, nos hacemos también responsables de llevar la mala enseñanza de forma pronta, como dice Pablo, sin evaluar, precipitada. ¡Ay, se ve bonito! Públicalo. Mi hermano, ¿qué pudiésemos estar enseñando nosotros? Dios nos guarde que por esa ligereza terminemos siendo anatemas delante de Dios. Delicado el asunto. Debemos guardar especial cuidado de aquellos líderes que se muestran como inerrantes, es decir, que no se equivocan. No toques el ungido, cuidado. Eso es una primera, punto de evaluar. No, mi hermano, todos, porque somos pecadores, el pecado mora en nosotros, y aunque queramos hacer lo bueno, a veces no lo hacemos. Debemos prestar especial cuidado. Pablo, siendo el apóstol de Jesús, decía, evalúe mi mensaje. En el versículo 9, Pablo repite nuevamente la expresión, pero ya no lo hace como un sí de suposición, sino que ya lo hace como un sí de declaración, como firmando un acta que dice, si alguno hace esto, castigo llegue con él. Y lleva la misma idea. Y al final lo que el apóstol Pablo está queriendo hacer en la iglesia es cuidado de aceptar o adoptar cualquier enseñanza que se haga llamar el evangelio. Cuidado de predicar cualquier enseñanza que se haga llamar evangelio y que no sea el evangelio de Cristo. Cuando predicamos, ¿estamos predicando el evangelio de Cristo tal cual? La esencia del evangelio. Quizás no en estos 1, 2, 3, 4 puntos como lo refleja aquí, pero la esencia del evangelio, que la salvación es por gracia, por pura misericordia de Dios, que no es por nuestras obras porque seamos buenos, no, nada por eso. Que somos pecadores y por causa del pecado estamos separados de Dios. Reflejamos la bondad de Jesús, de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Reflejamos la importancia de que la persona comprenda su error, comprenda su pecado y venga a Jesucristo como Salvador. Déjeme decirle que si usted quita alguno de estos elementos o añade algún otro elemento donde el hombre lleve la gloria, déjeme decirle que está predicando algo que no es el evangelio. Y si hablamos acerca de la misión, debemos hablar entonces acerca del mensaje de salvación. Si anteriormente no habíamos hecho caso a la importancia de predicar fielmente el evangelio, es momento de detenernos y evaluar. El mismo apóstol Pablo concluye el versículo 10 de la siguiente manera. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo comprende su identidad. Esta palabra siervo tiene que ver con esclavo. Un esclavo es de su dueño. Un esclavo es propiedad de su señor. Pablo dice, yo debo ser fiel a mi Señor. Yo debo ser fiel a aquel que me salvó. Y yo no puedo, si busco contentamiento de alguien, buscar contentamiento de ustedes. Debo buscar contentamiento de Dios. Pablo no le tembló la mano pensando que alguien en la iglesia de Galacia se pudiese ofender, porque él los estaba llamando a ellos directamente malditos, a aquellos que prediquen mal el evangelio. Pablo no le tembló el pulso para decir, no está bien, sino que por fidelidad a Jesucristo, a su Señor, él defendió el evangelio. Mis hermanos, yo creo que este es un ejemplo para nosotros los creyentes hoy. Yo no digo que usted vaya por ahí a cualquiera, maldito, no es la idea. Primero comenzando de nuestra iglesia. Porque ¿qué pasaba con los Gálatas? No es que había venido alguien de afuera a torcer el evangelio, no.
alguien de adentro empezó a predicar otro evangelio. Nosotros como iglesia debemos cuidarnos aún desde nosotros, desde adentro. Cualquier hermano que sea porque sea un lobo malo que quiere tergiversar el evangelio, debe ser frenado. Hermano, no. Es el evangelio de Cristo. Y también cualquiera que por desconocimiento, por pura ignorancia, predica otra cosa, también debe ser frenado. Hermano, no. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Pero debemos preservar el evangelio. Si el evangelio ha llegado a nuestros pies, a nuestros ojos, a nuestros oídos, se ha llegado a nuestras vidas, es porque siervos en la historia han hecho el trabajo de preservar el evangelio, de volver al evangelio. No queda menos para nosotros, mis hermanos. No hay otro evangelio. No hay otro camino. Si somos salvos, es por pura gracia. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Mis hermanos, el Señor nos ayude con esta porción a ser fieles a Él primeramente. A ser fieles porque así como decía Pablo que era esclavo de Cristo, nosotros también somos sus esclavos. Por amor, pero lo somos. Él es nuestro Señor. Y si debemos guardar, estar en paz con alguien, debe ser estar en paz con Dios. Es un reto para nosotros, pero debemos cumplirlo. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias por ella, porque nos reta, Señor, a evaluar lo que creemos, a evaluar lo que decimos, a evaluar y guardar, preservar tu santo evangelio, Señor. Mira nuestras vidas, Señor. Pon ese reto en nuestros corazones de evaluar cada enseñanza, evaluar cada cosa que recibimos y guárdanos, Señor, como iglesia. Guárdanos de ser superficiales, de ser ligeros para aceptar. Más bien ayúdanos, llévanos a llevar tu evangelio como tantos hombres en la historia de la iglesia lo han hecho, con ese celo, con ese cuidado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hasta hoy nos has permitido caminar en tu verdad, Señor. Te rogamos, Señor, que asimismo tú sigas trabajando en tu iglesia, trabajando en cada uno de nosotros, Señor, guardando a los pastores, guardando a cada maestro, a cada predicador, a cada uno de nosotros, Señor. De ver el peligro que hay de predicar otro evangelio, de ver el peligro que hay en querernos llevar un poquito de tu gloria al modificar el evangelio, de querer llevarnos otra cosa que no sea tu salvación. Guárdanos, Señor. Y muchísimas gracias, Señor, porque tú nos das este privilegio, Señor, de compartirlo con otros, Señor. Anímanos, Señor, en cada momento a abrir nuestra boca y predicar tu evangelio, Señor. Porque ¿cómo creerán si nadie les predica, Señor? Eso es nuestra tarea, es nuestro trabajo, Señor. Guarda tu iglesia, Señor, guarda nuestras vidas y muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias porque nos retas, muchísimas gracias porque nos corriges, muchísimas gracias porque estás a cuidado de tu iglesia, Señor. Eres tú, Señor, que haces todo, Señor. Síguenos ayudando, Señor, por favor, te lo rogamos. Síguenos llevando cada vez más al camino que tú quieres que andemos, Señor, siempre, y no separarnos de Él. Gracias por Jesucristo y por esa salvación en la cruz, que no merecíamos, pero por pura misericordia, por pura gracia, Él la dio, Señor. Y hoy nosotros podemos gozar de esa libertad, de esa salvación por gracia que tú nos regalas. En tu nombre oramos, Señor, estamos agradecidos. Amén.